La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Por vuestra poca fe. Vamos a ver por qué. Vamos a estudiar, vamos a escudriñar un poco en relación a por qué el ser humano tiene poca fe. Porque hay personas que tienen mucha fe y la mayoría de las personas tenemos poca fe. Vamos a estudiarlo. Vamos a Mateo 17 y el versículo 18 al 20. Reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Nada os será imposible. Vamos a estudiar en relación al grano de mostaza. Pero antes de ir ahí, vamos al contexto que ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a ir al libro de Génesis. Génesis 40. Aquí está hablando de José, el hijo de Jacob, el hijo de Israel, que fue vendido por sus hermanos y eventualmente fue llevado a Egipto, en donde en Egipto él servía a una persona importante, pero por culpa de la esposa de esta persona para la que José trabajaba, fue echado en la cárcel. Y entonces él está en la cárcel. Ese es el contexto. Aconteció, Génesis 40, aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Esto es importante. Entonces vamos a ver. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Aquí quiero agregar algo. En el futuro voy a hacer un video en relación a de que Satanás no conoce la interpretación de la Biblia. Grábense eso. Satanás no sabe la interpretación de la Biblia. ¿Cómo lo sabemos? Porque aquí está. El faraón, que es una sombra de Satanás, él tuvo sueño y no supo interpretarlo. Nabucodonosor, que también es un símbolo de Satanás, que tenía doblegado al pueblo de Israel, que es simbólico de la iglesia, nosotros, cuando nos tenía Satanás doblegados, pues bueno, el Señor nos rescata. ¿Okay?
Entonces, Nabucodonosor no sabía la interpretación, el faraón no sabía la interpretación. Eso apunta a Satanás. Satanás, él es carnal, él no conoce la interpretación real. Entonces él necesita la interpretación de lo que está escrito en la Biblia. Él la necesita porque no lo entiende. ¿Ok? Eso es algo así como por un lado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales del faraón, ¿qué estaban con él? Y él preguntó a aquellos oficiales de faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? De Dios son las interpretaciones. Pedro menciona en el libro de Lucas, o más bien Lucas lo dice acerca de lo que Pedro dijo en relación a la interpretación de la palabra de Dios. De hecho, yo aquí lo tengo. Yo creo que a mí se me graban las cosas. Déjenme ver. Yo nada más recuerdo que es el último capítulo de Lucas. No lo tengo aquí. Lo tenía, ya no sé ni dónde lo dejé. En donde dice la palabra de Dios. De hecho, Cristo les abre el entendimiento para que entendieran las escrituras. Y en una carta también dice que la escritura no es de interpretación privada. Ni Satanás conoce la interpretación de las escrituras. De hecho, por ejemplo, cuando Jesús le dice a sus discípulos que es necesario que él muera, Pedro le dice, no, Señor, que no te acontezca eso. Y Jesús le dice, apártate de atrás de mí, Satanás. No era Pedro el que estaba hablando. Satanás estaba usando el vaso que era Pedro para decir, no, que no te pase eso. Y Jesús lo reprende, le dice, apártate de mí, Satanás, porque tú solamente piensas en las cosas de este mundo y no las verdaderas. Las cosas de este mundo son pasajeras, hermanos. Satanás no conoce la interpretación de la palabra de Dios. Grábense eso. ¿Cómo él va sabiendo la interpretación de la palabra de Dios? Bueno, en la medida que Dios nos va dando la interpretación de la palabra de Dios a nosotros. ¿Ok? Entonces, el jefe de los... ¿No son de Dios las interpretaciones? Dice José, cuéntenmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí. Esto también aquí se está profetizando acerca de Jesús. ¿Okay? Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí. Una vid delante de mí. La vid sabemos que es el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel negó a Jesús. ¿Ok? Entonces, acuérdense de eso también. Yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa del Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Aquí está profetizando, ¿okay?, acerca de lo que Jesús, así como está también aquí se está profetizando, aquí se está hablando de Jesús, de que iba a estar 3 días y 3 noches
así como lo dijo Jonás también, como Jonás estuvo en el vientre del pez grande, o sea, murió simbólicamente, pero en realidad no estaba muerto. Y después de 3 días y 3 noches, el Señor lo salvó, que era simbólico de Jesús, 3 días y 3 noches en el sepulcro. ¿Ok? Todo es simbólico, todo, hermanos. En el Antiguo Testamento todo es simbólico. Ahí están los 3 días. Al cabo de 3 días, levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Aquí básicamente le está diciendo a esta persona que tuvo el sueño: no te preocupes, en 3 días el faraón te va a dar tu puesto que tenías antes. ¿Ok? Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. Acuérdate de mí, le dice José. Y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Ahí está una profecía que apunta a una profecía mayor. ¿Okay? José es simbólico de Jesús. Viniendo el jefe de los panaderos, que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. Yo no les voy a interpretar aquí todo porque me tardaría a lo mejor unos 10 videos, cosa por cosa. Pero todo esto apunta, yo se los voy a venir a deducir, porque ya en el Nuevo Testamento ya está interpretado. Jesús lo interpreta, yo se los voy a dar ahorita. ¿Ok? Sean pacientes. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares, de pastelería para Faraón, simbólico de lo que come Satanás. Por ejemplo, una persona cuando peca, vamos a decir, tiene sexo ilícito, cuando una persona asesina, cuando una persona roba, todo el amor a este mundo, Satanás está comiendo simbólicamente, así como cuando una persona es agraviada por su hermano y esta persona perdona al que lo agravió, Jesús está comiendo. O sea, es una buena obra, eso es dar buen fruto. ¿Ok? Dice: en el canastillo más alto había de toda clase de manjares, de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo sobre mi cabeza. Yo allí hice un video en relación a las aves del cielo. Hay aves del cielo que bajaron del cielo que son buenas, y hay aves del cielo que son malas. Por ejemplo, cuando Jesús fue bautizado por Juan Bautista, él vio al Espíritu Santo en forma de una paloma, pero en realidad era el Espíritu de nuestro Padre Dios, que es simbólico, que bajó del cielo a posar sobre Jesús para que Juan el Bautista mirara y reconociera que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Pero por otro lado, cuando vemos literalmente lo que hacen, por ejemplo, los buitres, que comen los buitres, carroña, cuerpos muertos, eso es simbólico. Un cuerpo muerto, por ejemplo, yo cuando era esclavo de Satanás y le servía a Satanás haciendo cosas que le desagradan a Dios,
o sea, desobedeciendo a Dios, porque todos nos apartamos, todos sin excepción nos apartamos de Dios. Satanás come carroña. Yo estaba muerto, que era esclavo del pecado, dándole comida. Yo era la comida de Satanás. Cuando yo no trabajaba para Jesús, sino más bien para hacer maldades. ¿Okay? Y todas las hacemos antes de llegar a los pies de Cristo. Entonces, así como estas aves comen carroña, las águilas también comen carroña. Pero también las aves, por ejemplo, los buitres no cazan. Ellos dependen de los animales muertos o de lo que otros animales cazan y dejan. Por ejemplo, si anda un león o una parvada de lobos y van y cazan y siempre dejan choras, dejan leftovers, como se dice, siempre queda ahí algo. A las hienas también hace eso, aunque las hienas cazan. Los buitres siempre se comen lo que dejan otros animales, o los cazadores. Pero las águilas cazan, aunque también comen lo que dejan otros animales. ¿Okay? Entonces viene y le da la interpretación José. Esta es la interpretación. Los 3 canastillos son 3 días. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca. ¿Ok? ¿Cuándo se mató Judas? Después de 3 días. Aquí lo dice. De hecho, yo no lo sabía hasta que... Esto apenas el Señor me lo mostró hoy. Yo no sabía qué día Judas se había suicidado. Pero aquí está profetizado. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti. La cabeza sabemos que es Cristo. Y te hará colgar en la horca. Porque Cristo siempre amó a Judas. Fue Judas el que no quiso, el que negó, el que lo vendió. ¿Y quién fue? El que le tajó la cabeza, así que el mismo que le tajó la cabeza a Juan el Bautista, que fue Herodes. Muy inteligentemente lo hizo. Cristo lo dijo, porque Cristo dijo que él era una zorra. Las zorras son astutas. En realidad, Herodes planeó la muerte de Juan Bautista. Dice, te haré colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti. Literalmente el cuerpo de Judas fue comido por las aves del cielo, pero que es simbólico. Todas estas personas, predicadores, por darles un ejemplo, que andan predicando el evangelio de la prosperidad, Satanás les corta la cabeza, que es Cristo, y las aves del cielo, en este caso los buitres, o sea, los demonios, comen de ellos. Entonces, todos los falsos profetas, sin excepción, se va a dar a conocer sus pecados. Y eso, hermanos, ahorita en la era de la comunicación lo vemos cada año. Miramos todos estos falsos profetas que van cayendo de uno por uno, van cayendo. Que a uno lo encontraron siendo pedófilo, que a otro lo encontraron siendo... ¿Por qué? Porque niegan a Cristo. Niegan a Cristo enseñando la idolatría. Y ahorita lo vamos a cubrir porque Ezequiel también lo dice. Y también aquí se los voy a cubrir todo esto. Dice, al cabo de 3 días Faraón quitará de ti tu cabeza.
Al tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en mano del faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos. Panaderos simbólicamente es los panaderos que comen el pan con levadura, sea los hipócritas, o sea los fariseos, que se creen mejor que otros, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos, en este caso, las copas, la copa que levantó Cristo es su sangre, es simbólico de su sacrificio hecho para beneficio de toda la humanidad. Entonces, el jefe de los coperos, aquí dice, no se acordó de José, sino que le olvidó. Eso ya lo expliqué. Todos nos apartamos, así como Pedro negó al Señor, pero el Señor viene y le dice: Pedro, Satanás él pidió permiso para zarandearte, pero yo he pedido por ti. Ahora hay una diferencia entre Judas y Pedro. ¿Cuál es la diferencia? Que Pedro creyó, Judas no. Es ahí lo más importante: tener fe. Pero tener fe no nomás es decir, yo creo en Jesús y ya. No, hay que dar fruto. El dar fruto es fe, porque estás obedeciendo a lo que Jesús dice. Entonces, si tú no obedeces a lo que Jesús dice, entonces tú no tienes fe. ¿Por qué? Porque prefieres tu vida. O sea, no estás llevando tu cruz. Ahora vamos a Ezequiel. Yo siempre trato de darles dos ejemplos. Ezequiel 17. Por eso yo les hablaba de águilas, porque es la parábola de las águilas y la vid. Dice Ezequiel: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, propone una figura y compone una parábola a la casa de Israel. El Señor siempre habla con parábolas, siempre, así está escrito en el Salmo 78, ahí lo dice, con parábolas o con proverbios. Y dirás: así ha dicho Jehová el Señor, una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro. Arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a la tierra de mercaderes, así como lo hizo con José, y lo puso en una ciudad de comerciantes, que es simbólico de Jesús, y también que apunta a los que salen de esa vid, que es la iglesia, en donde estamos en un lugar de comerciante. En este caso, los comerciantes es Satanás y sus demonios, que usan personas para comerciar, o sea, siguen comercializando con la iglesia. Tomó también de la simiente de la tierra y la puso en un campo bueno para sembrar. Jesús habla acerca de la parábola del sembrador. La plantó junto a aguas abundantes. Las aguas abundantes es Cristo. La puso como un sauce y brotó y se hizo una vid de mucho ramaje, de poca altura. Dios no presume. ¿Okay? La altura es símbolo de majestad. No, Cristo vino aquí Cristo es humilde, Dios es humilde, Dios no es un Dios presumido. Las personas que piensan, que no entienden cuando dicen, es para que me glorifiquen, y dicen, mucha gente dice, pues en realidad Dios es un presumido. Hay gente que dice eso, y mucha gente por eso pierde la fe, pero no entienden el verdadero significado. Así como es Cristo, así nuestro Padre Dios. ¿En qué fue presumido Cristo? ¿En qué presumió? Cristo es la imagen de nuestro Padre Dios. ¿En dónde presumió Jesús? Cristo no vino a presumir. Dios no es un presumido. Dice: tomó también de la simiente de la tierra y la puso en un campo bueno para sembrar, la plantó junto a aguas abundantes, la puso como un sauce y brotó y se hizo una vid de mucho ramaje,
de poca altura. Y sus ramas miraban al águila, y sus raíces estaban debajo de ella. Así que se hizo una vid y arrojó sarmientos y echó mugrones. Sabemos que Cristo es el tronco, y los sarmientos, ¿quiénes fueron los primeros sarmientos? Los apóstoles. Y echó mugrones, o sea, dio fruto. Mugrón. Déjenme decirles mugrón. En el libro original es pora o peora. Y la definición es ramos, mugrones, ramaje, ornamentación, follaje. Ese es el sueño que tuvo también Nabucodonosor acerca del árbol y del follaje. Verde tan brillante, verde brillante. Ese es vamos a decir, el diccionario en el hebreo acerca de esta palabra. ¿Okay? En el Nuevo Testamento lo conocemos como fruto. Gálatas 5, 22 y 23. ¿Okay? Y echó mugrones, o sea, dio fruto. Había también otra águila de grandes alas y de muchas plumas. Y he aquí que esta vi juntó cerca de ella sus raíces y extendió hacia ella sus ramas para ser regada por ella, por los surcos de su plantío. Esto, para hacérselo simples, hermanos, estas son las personas que son cristianos, pero trabajan para ellos mismos, no para beneficio de la iglesia, sino para ellos mismos. Dice, en un buen campo junto a muchas aguas fue plantada para que hiciese ramas y diese fruto, y para que fuese vid robusta. Ahora dice el Señor, Ezequiel, diles, así ha dicho Jehová el Señor, ¿será prosperada? No arrancará sus raíces y destruirá su fruto y se secará. Aquí la prosperidad para la iglesia quiere decir no van a ser prosperados. O sea, Jesús no va a estar con ustedes. O sea, están a merced de Satanás. Todas sus hojas lozanas se secarán, y eso sin gran poder ni mucha gente para arrancarla de sus raíces. Y he aquí está plantada, será prosperada, no se secará del todo cuando venga el viento solano la toque. O sea, cuando vengan los problemas, las tribulaciones de la vida, Dios no está con ellos. No tienen paz, no hay paz para el impío. ¿Quién es el impío? El que anda como bestia. ¿Quiénes son los que andan como bestia? Los que andan siguiendo las cosas del mundo. En los surcos de su verdor se secará. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, di ahora a la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles, Ezequiel, diles, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén, Nabucodonosor, y tomó a tu rey, no recuerdo ahorita cuál es el rey que lo traicionó, hizo un pacto con Nabucodonosor y no lo cumplió. De hecho, vayan y miren, hay una película que se llama Jeremías, es una película hecha de Jeremías, ahí está un poco acerca de la historia, y ahí ven al rey que vino, hizo un pacto con el rey, ok, no, está bien, pero no cumplió. Entonces Nabucodonosor vino, ¿y qué hizo? Le sacó los ojos, primero mató a sus hijos delante de él, y Nabucodonosor le sacó los ojos al rey. Dice, esto es lo último que vas a ver. Cuando tus hijos, lo último que vas a ver es la muerte de tus hijos. ¿Por qué? Porque no cumpliste con el pacto que habías hecho conmigo, o sea, de pagarles. Pero el pecado más grande fue de que puso la confianza en Egipto y no en Dios. Dios lo sacó de la tierra de Egipto. Cuando viene Babilonia, en lugar de ellos a tener la confianza en Dios, así como ya lo había hecho varias veces,
¿Qué hizo? No, fue a Egipto, le dijo, no, pues ayúdanos con caballos, ayúdanos con tu ejército, porque viene Babilonia, sí, los vamos a ayudar. ¿Y qué pasó? Los traicionaron. De hecho, la misma Egipto, la misma ciudad fue conquistada por Babilonia. Entonces, el pecado más grande fue que pusieron la confianza en el hombre. Maldito el que pone la confianza en el hombre y no en Dios. Nosotros no podemos tener la confianza ni en los hombres ni en el dinero. Es en nuestro Padre Dios, hermanos. Nunca se les olvide eso. Y los llevó consigo a Babilonia. Tomó también, otra vez, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén, mató la mayoría de las personas y se llevó un remanente. Entre ese remanente, Sadrach, Mesach y Abednego, Daniel, Ezequiel, y tomó a tu rey y a sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Tomó también a uno de la descendencia real e hizo pacto con él y le hizo prestar juramento y se llevó consigo a los poderosos de la tierra para que el rey no fuera abatido y no se levantase, a fin de que guardando el pacto permaneciese en pie. Pero se rebeló contra él, ahí está, enviando embajadores a Egipto para que le diese caballos y mucha gente. ¿Será prosperado? ¿Escapará el que hace estas cosas? ¿El que rompió el pacto podrá escapar? Ahora, aquí está hablando no el pacto que había hecho con Babilonia, sino el pacto. ¿Por qué? Porque Satanás siempre nos va a traicionar, hermanos. Satanás es un traicionero, es un mentiroso. Él no te va a cumplir, no te va a cumplir. Es Dios el que cumple. Entonces, ¿cuál es el pacto? Que nosotros nos justifiquemos en la sangre del Cordero, que es nuestro Salvador, el que nos redime día a día, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el que está con nosotros y nos redime. ¿Por qué? Porque nos compró con su sangre. Eso es el Evangelio. ¿Podrá escapar este que rompió el pacto? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que morirá en medio de Babilonia. O sea, una persona que deja a Cristo, que rompe el pacto, que se cree mejor y empieza, o sea, dice, no, pues Cristo murió por nosotros. Amén, gloria a nuestro Padre Dios. Gloria a Cristo Jesús, gracias Jesús. Pero luego viene y presume lo que le recibió de Dios y empieza a despreciar a otras personas. Ahí se comienza a romper el pacto. El Señor es bueno, es misericordioso y les dice, arrepiéntete, no andes de presumido, arrepiéntete, ama a tu prójimo. No, alguien les tiene que decir, así como dijo Isaías, grítales, Isaías, diles, levanta tu voz y diles a esta bola de pecadores, que en realidad Isaías es una figura de Cristo. El único que puede hacer eso es Cristo. Y lo dice Santiago. Uno solo es el dador de la ley, que puede juzgar. Pero tú, ¿quién eres? ¿A quién se lo dice? Al que estaba juzgando, porque entra un pobre y le dice, tú siéntate hasta atrás, pero viene un rico y le dice, no, tú sabes, este trae billetes, tú siéntate aquí al frente. Están juzgando mal. Entonces dice Babilonia, el lugar donde habita el rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció, cuyo pacto hecho con él rompió, y ni con gran ejército ni con mucha compañía hará Faraón nada por él en la batalla, cuando se levanten vallados y se edifiquen torres para cortar muchas vidas. ¿Qué va a poder hacer una persona como Cash Luna, como todas estas personas que andan predicando el evangelio de las cosas? No van a poder contra los demonios, hermanos. No van a poder. Satanás es más poderoso que ellos. Están predicando a Cristo, sí, eso es bueno. Pero también están predicando el amor al dinero. Cristo lo dejó claro. La gente, la iglesia no puede decir que eso no lo entiende. Sí lo entiende. La gente sabe lo que es pecado.
Y la gente se queda con la misericordia de Dios. Y sí, Dios es misericordioso, tardo para la ira. Pero si una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y nada, dice el Señor a los ángeles, córtenlo y échenlo. Eso es una hierba, échenlo. ¿Qué va a pasar? Estas personas, cuando son abatidas por Satanás y sus demonios, y les da donde ellos más les duele, cuando vienen y claman a Cristo, una persona, hermanos, que nunca ha dado fruto, Cristo no los conoce. Dios ama a todo mundo y por eso nos dio a Cristo. Pero Cristo no ama a todo mundo porque no conoce a todos. Viene alguien y le dice, Señor, Señor, le dice Cristo, no te conozco, no sé quién eres. No sé quién eres. ¿Por qué? Porque no amaba. No amaba. O sea, si una persona escucha la palabra de Dios, la palabra de nuestro Padre Dios, ama a tu prójimo, perdona. No, ¿por qué? Me hizo mal. Perdona, ama a tu prójimo. A una persona cuando se le está enseñando la palabra de Dios está en el vientre de la madre. Entonces una persona que está escuchando y le está llegando, ahí es en donde Jesús conoce a las personas. Pero una persona que escucha, pero le entra por aquí y le sale por acá, Jesús no la conoce todavía a esa persona. Viene una persona y le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para entrar en el reino, para heredar el reino? ¿Por qué me llamas bueno? Y le dice, bueno, cumple los mandamientos, y les da lo que estaba en la segunda tabla. O sea, ama a tu prójimo. Y le dice, Señor, yo lo hago. Y ahí dice, y Jesús le amó. Entonces le amó, ¿por qué? Porque ya estaba amando a su prójimo. Pero Jesús conocía su corazón. Le dijo, te falta una cosa, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El Dios del dinero. Anda, o sea, porque no puedes poner toda la confianza en mí y en el dinero. Tienes que escoger. Escoge tú el bien o el mal. ¿Vas a poner la confianza en mí o en el dinero? Anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres. Entonces tendrás tesoro en el cielo. ¿Quién es tesoro en el cielo? Cristo Jesús, pidiéndole a nuestro Padre Dios por él. Así como lo hizo por Pedro y todos sus discípulos. Y como lo sigue haciendo por nosotros. Y él no quiso, él prefirió amar el mundo. El que ama el mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces nosotros escogemos, hermanos. Dice el Señor, por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto, cuando he aquí que había dado su mano y ha hecho todas estas cosas, no escapará. Por tanto, así dicho Jehová el Señor, vivo yo, que el juramento mío que menospreció, el juramento mío, no el de Nabucodonosor, que menospreció, y mi pacto que ha quebrantado lo traeré sobre su misma cabeza. Extenderé sobre él mi red y será preso en mi lazo. Esto lo explica Pablo muy bien, a la perfección. Y lo haré venir a Babilonia, o sea, va a sufrir. Y allí entraré en juicio con él por su prevaricación con que contra mí se ha rebelado. Ahora, tengan en cuenta que ya la mayoría murieron. Ancianos, mujeres y niños. Y hombres, obviamente, también. Y todos sus fugitivos con todas sus tropas caerán a espada. Ahora, aquí también es simbólico de la espada, porque hay buenas noticias, hay malas noticias, pero ahí también están escondidas las buenas noticias. Y la espada es la palabra de Dios. Y los que queden serán esparcidos a todos los vientos, y sabréis que yo Jehová he hablado. Así ha dicho Jehová el Señor, tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré,
del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré, ahí donde murió Jesús. Y alzará ramas, o sea, sus apóstoles, sus discípulos, y dará fruto. Y dieron fruto. Pedro dio fruto, Pablo dio fruto, Santiago dio fruto, todos dieron fruto. Y se hará magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie. Aquí está incluyendo los ángeles del cielo. A la sombra de sus ramas habitarán. Pero tengan en cuenta que todavía estamos en un cuerpo de pecado. Todavía los demonios van a seguir poniendo pensamientos en nuestra mente. Ahí es donde está la batalla. Hasta el día final. El Espíritu Santo nos pone pensamientos de Dios, las aves del cielo, los ángeles, el Espíritu Santo, pero también está el espíritu de Satanás, que va a poner malos pensamientos para hacer maldades, para amar este mundo, para poner la confianza en este mundo. Escoge tú, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dar fruto para Dios? O sea, ¿va a comer Cristo o va a comer Satanás? Tú eliges. Elige tú el bien o el mal. Y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí el árbol sublime. Levanté el árbol bajo e hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo, Jehová, lo he dicho y lo haré. Dios secó al pueblo de Israel, pero lo va a reverdecer. El pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel seguirá al Mesías. Todos sin excepción, porque está escrito, hermanos. Entonces ahora vamos al Nuevo Testamento y vamos primero al contexto. Es Mateo 17 del 14 al 21. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo. Ahí está la tribulación, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Venimos, le predicamos el evangelio a alguien y las personas siguen igual. Respondiendo, pero son personas que vinieron a la iglesia. No estamos hablando de personas que rechazaron el evangelio. Entonces dice: oh generación incrédula, dice Jesús, y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Traédmelo acá. Ahora, Dios permitió esto, hermanos, para enseñarnos. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera, Señor? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte: pásate de aquí a allá. El gran monte, hermanos, es una persona soberbia, es una persona altanera. Y la máxima persona altanera es Satanás. Ese es el gran monte. Pero también se manifiestan personas que son los montes, que son las personas más soberbias, más altaneras, más orgullosas. Nosotros tenemos la autoridad sobre ellos, hermanos. La tenemos. Dice: si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte: pásate de aquí, o sea, vente del fuego a el agua viva, y se pasará, y nada les será imposible. Pero este género, esta clase de demonios, no sale sino con oración y ayuno. O sea, tienes que estar viviendo el evangelio.
Si no estás viviendo el Evangelio, nunca vas a poder contra estos demonios. Ahora vamos a la parábola de la semilla de mostaza. Mateo 13 del 31 y 32. Otra palabra, Jesús hablando, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos, nosotros ya sabemos que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino amor, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y nosotros lo podemos ver en las personas que aman y se gozan en el Señor. Ese es el reino de los cielos, lo podemos ver en las personas que viven el Evangelio. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Literalmente un grano de mostaza es muy pequeño, pero para que esa semilla de mostaza pueda dar fruto, ¿qué tiene que hacer? La semilla de la mostaza es Cristo, hermanos. ¿Okay? Cristo, que es el más pequeño de todos los hombres que han estado en la tierra y de los que vendrán, Él tuvo que morir. Porque si la semilla de un grano no muere, entonces no se puede multiplicar. Jesús comienza siendo la semilla, pero nosotros también somos la semilla de mostaza. Nosotros también debemos de morir a los deseos de este mundo, hermanos. No nada más es Jesús y ya, yo no. Y ahorita se los voy a leer. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. El árbol es Cristo. De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. En sus ramas. ¿Quiénes somos? Jesús lo dijo, nosotros somos las ramas. Y las ramas son las que dan fruto. Jesús ya dio fruto. ¿Cómo da fruto el árbol, que es Jesús? El cuerpo de Cristo, que es uno. Jesús es el tronco. Nosotros somos las ramas. ¿Quién da el fruto? Nosotros. Pero revestidos del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 y 23. Ahora, ¿cómo lo dice Marcos? Marcos 4, 30 al 32. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Si Jesús no hubiera muerto, el Espíritu Santo no pudiera haber venido a nosotros, hermanos. Lucas lo dice así, 13, 18 y 19. Dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Ahora, vamos a un contexto en relación a esto. Lucas 17 del 1 al 6. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. ¿Okay? ¿Por quién vienen? El principal es Satanás. El principal es Satanás. Pero Satanás lo hace a través de un vaso, a través de un cuerpo. ¿Okay? Así como en el caso de Judas. Judas fue el vaso, Satanás comió Judas. Judas vendió a Jesús. ¡Ay de Judas! ¿Quiénes son los Judas? Judas prefirió el dinero antes que a Cristo. Siendo simbólico también, para que si nosotros preferimos las cosas de este mundo, ¡ay de nosotros! ¿Qué terminó haciendo Judas después de que Cristo resucitó? Él mismo se ahorcó, porque Satanás le puso en sus pensamientos, se arrepintió tanto, le dolió tanto haber vendido al Hijo de Dios que no pudo con esos pensamientos y terminó matándose él mismo.
pero fue Satanás quien puso esos pensamientos. ¡Ay de aquel por quien viene! Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Cristo hace una referencia acerca, hermanos, ustedes vean por sí mismos. Fíjense bien, aquí va a hablar acerca del perdón. O sea, si una persona se enoja contigo, que no te haga caer. Okay. Aquí está hablando de hermanos cristianos. Dice Cristo, hijitos, miren por vosotros mismos. Sus mismos hermanos los van a hacer caer si no están despiertos. Si tu hermano cristiano, nosotros ya sabemos que debemos de perdonar a todas las personas, sean creyentes o no sean creyentes, pero los que más nos van a atacar van a ser nuestros propios hermanos en la iglesia, hermanos. Acuérdense de eso, nunca se les olvide eso. La gente del mundo es gente del mundo. La gente del mundo muchas veces ni nos pela a nosotros. Es la gente cristiana la que hace caer a otros cristianos. Ay de ellos, dice el Señor. Si tu hermano cristiano pecara contra ti, repréndele. O sea, así como le dijo Cristo. Cristo viene cuando lo están enjuiciando y viene una persona, un judío, y le da una cachetada. Y Jesús le dijo, ¿por qué me pegas? Dime qué dije mal. Jesús no le puso la otra mejilla. No, era necesario que alguien le dijera a él. Cristo mismo se lo dice, ¿por qué me pegas? Dime qué hice mal o qué dije mal. Si viene una persona y nos pega una cachetada, o sea, habla mal de nosotros o se enoja con nosotros, nosotros debemos de venir con esas personas y decirles, ¿en qué te he ofendido? Si tu hermano pecara contra ti, repréndele. Y si se arrepintiera, perdónale. Si 7 veces al día pecara contra ti y 7 veces al día volviese a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Ahora, ¿qué pasa si esa persona no viene con nosotros para arrepentirse? En nuestro corazón debemos de perdonar siempre, hermano. Pero si esa persona no viene con nosotros, nosotros debemos de ir con ellos, porque es un mandato de Cristo. Mirad por vosotros mismos. Y fíjense lo que dice Cristo, dicen los apóstoles. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe, Señor. Entonces el Señor dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decir a este sicómoro, desagárrate y plántate en el mar, y os obedecería. Aquí el Señor dice, tengan fe. Entonces, ¿cómo se tiene fe? ¿Cómo se tiene fe? Fíjense bien. Lucas 9, del 21 al 27. Cristo les mandó que a nadie dijeran esto, encargándoselo rigurosamente. Vayan y vean el contexto. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Era necesario esto. Y decía a todos, fíjense bien, aquí habla acerca de la fe. ¿Ok? Aquí Cristo está hablando de la fe, cómo puedes tener fe. Y decía a todos,
si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, o sea, todos los días es necesario llevar la cruz, o sea, todos los días debemos de morir a las cosas de este mundo. Este se salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana, fíjense bien, si gana todo el mundo? Por ejemplo, si yo ando ahí, no, me voy a afanar, no, me voy a comprar una casa grande, y me ando afanando ahí queriendo yo trabajar y trabajar y trabajar para comprarme una casa grande, o a lo mejor 2 o 3 o 4 para las cosas de este mundo. El contexto aquí es la fe. El contexto es necesario aquí morir a los deseos de la carne. O sea, es necesario llevar nuestra propia cruz, que es lo mismo de morir como un grano, como una semilla de mostaza. Es lo mismo. ¿Qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y si se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras, ¿qué acaba de decir Cristo? Es necesario que lleves tu cruz. Viene una persona y te ofende. El alma mundana se va a querer defender. Niégate a ti mismo. O sea, olvídate de tu orgullo, no seas orgulloso. Ya, deja el ego. Deja el ego, ya, es puro ego. No, pero me ofendió, dijo cosas de mí que... Hermanos, si todavía no entienden esto, que la gente va a hablar cosas de nosotros, bueno, esperemos que sean mentiras y no necesariamente que sean verdades, dice Pedro. O sea, si alguien dice, no, pues este ni ama, y tiene razón, bueno, hermanos, debemos de amar. Debemos de amar. Pero si la gente viene y dice mentiras de nosotros, bueno, ¿qué dice el Señor? Gócense, gócense. No se enoje, gócense. Porque su recompensa es grande. ¿Y quién es nuestra recompensa? Es Cristo, hermano. Es Cristo. Entonces cuando nos gozamos, Señor, esta persona habló mal de nosotros, habló mal de mí, Señor, bendígala, Padre. Bendiga a esta persona, Señor, que se metió con mi marido o con mi esposa. Bendígalo, Señor. Y gózate. Gózate cuando las personas se metan en contra tuya. Gózate. Y cuando haces eso, entonces es que vas a poder dar fruto. ¿Y cuál es el fruto? Entonces viene Cristo, o dice nuestro Padre Dios, ofrenda agradable a nuestro Padre Dios. Estás ofrendando a hierbas exquisitas, qué sé yo, hierbabuena, eucalipto, que huele muy bonito, la menta, dice el Señor. Entonces nuestro Padre Dios, Cristo Jesús, vienen, que ellos ya son paz, ellos ya son gozos, y una paz que sobrepasa todo el entendimiento viene a nosotros y hablan de nosotros, y entonces es necesario morir, que hablen todo lo que quieran, ¿verdad? Bendígalo, Señor, a estas personas porque no saben lo que hacen, Señor. Entonces tú, en lugar de maldecirlas, las bendice. No, pero dijeron que tú eres un violador, o dijeron que eres tú un pedófilo, o dijeron que eres tú un... Bendícela. Entonces el Señor viene a nosotros. Entonces ahí dices, ¡wow, Señor! ¿Qué es esto? La vida eterna, hermanos. Cuando nuestro Padre Dios viene a nuestros corazones, entonces lo entiendes. Entonces lo entiendes. Entonces ya no hay necesidad de... Es Dios mismo quien te quita estas cosas de amar al mundo. Cuando
cuando Cristo y nuestro Padre Dios vienen. Nosotros recibimos los ángeles de Dios en nosotros. El ángel de Jehová acampa a todos aquellos que temen a nuestro Padre Dios. Tenemos el Espíritu de Dios, los ángeles. Pero cuando viene nuestro Padre Dios, literalmente, y Cristo Jesús, a nuestros corazones, hermanos, ese es el fuego consumidor. Es like, wow, Señor. Entonces lo entiendes, hermano. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, si Cristo dijo que hay que perdonar, Señor, enséñanos a orar. Perdonen, así como nosotros, Señor, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Señor. Fíjense, porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte. O sea, algunos de los que están aquí no van a morir hasta que vean el reino de Dios. ¿Vieron el reino de Dios, hermanos? Yo he visto el reino de Dios, hermanos. Yo lo he visto. O sea, no hay que esperarnos hasta que nos muramos para ver el reino de Dios. No, el reino de Dios ya lo podemos ver. El reino de Dios no es comida ni bebida. Fíjense, Lucas 17 del 1 al 6. Oh, ya se los leí. Déjenme ver en dónde me quedé. Les iba a poner en relación, pero lo voy a cortar aquí, porque esto es ya muy conocido. La fe viene por el oír, hermanos. La fe viene por el oír. Entonces, es necesario, por eso yo siempre les digo, lean toda la Biblia, hermanos. Ya saben leer, lean toda la Biblia. Pero léanla cuando salen de Egipto, dice el Señor, salgan de Egipto, salgan rápido. O sea, lean la Biblia lo más rápido que puedan. Léanla rápido, o sea, no se trata de leer la vida, la Biblia, y pídanle al Señor, díganle al Señor, sean honestos, Señor, a mí no me nace leer la Biblia, Señor, usted lo sabe, no puedo ser un hipócrita. Sean honestos. Entonces, busquen a Cristo Jesús. Busquen a Cristo Jesús, hermano. Búsquenlo a Él. Cuando buscan a Cristo Jesús, buscan al Padre. Y cuando lo encuentran, oh hermano, su vida cambia de una forma. Cuando lo hagan, lo van a entender. Si ya lo hicieron, bueno, ya lo entienden. Pero créanle a Cristo Jesús. Y si no le han creído, sean honestos. Señor, yo todavía amo el mundo, Señor. Sean honestos. Si son homosexuales, sean honestos con el Señor. Señor, yo todavía quiero, si son hombres, yo todavía quiero el amor de un hombre, Señor. Porque, por ejemplo, una mujer que tiene un cuerpo de un hombre, pues es obvio que está atraído a una mujer. Y una mujer que tiene un cuerpo de mujer, pero en realidad es hombre, pues va a estar atraído a una mujer. Pero eso es amar el mundo, hermano. El Señor los deja por un tiempo. Y usualmente, ok, tú quieres casarte, cásate. Pero cuando viene la amargura del corazón, porque así como un hombre no hace feliz a una mujer, ni tampoco una mujer hace feliz a un hombre, lo hace temporalmente. Pablo lo dice, Cristo lo dice. Entonces, el que verdaderamente nos hace felices es Cristo, hermanos. Entonces, cuando viene la amargura a nuestro corazón,
Por ejemplo, el adúltero, el que anda con una, estuvo casado y anda con una mujer no es su esposa. Una persona que se la pasa robando y tiene dinero y llega a la amargura. Cuando todo su dinero que juntó y lo juntó ilícitamente porque anduvo robando, y viene la amargura de corazón cuando la razón que sea va a usar ese dinero, o sea, ese dinero no lo va a disfrutar. Cuando venga la amargura de una persona que siempre se anduvo alejado de Dios y diciendo, nah, ya no necesito a Dios, pero viene la amargura por cualquier razón, busquen a Cristo, hermanos, busquen a Cristo. Entonces ya una vez que seguimos a Cristo, sean honestos con el Señor, sean honestos. Si el ejemplo lo dio Cristo, está una persona que era fariseo, que era muy religioso. Señor, te doy gracias porque yo no soy como los católicos, yo no soy como los mormones, yo soy evangélico, yo estoy en la iglesia verdadera. No, hermano, no oren así, sean honestos. Señor, perdóname, Señor, que soy pecador, porque lo somos, hermano, lo somos. No juzguen a los homosexuales, no juzguen a los adúlteros, no juzguen a los... Cuando hay que predicar la palabra de Dios, la misma palabra de Dios exhorta, hermano. El único dador de la ley es Cristo. Si un homosexual viene a escuchar la palabra de Dios, Cristo mismo le va a hablar, Cristo mismo le va a decir, sígueme. Y ya depende de esa persona, de ese homosexual o bisexual o pedófilo o adúltero, la misma palabra le va a confrontar. Y el Espíritu Santo le va a poner pensamientos. Entonces esa persona, si elige el mundo, les va mal. Pero no es para que nosotros nos gocemos. El Señor quiere que todo el mundo sea salvo de las aflicciones de Satanás. Debemos de amar, hermanos. Y sí, cuando andamos en la carne tendemos a juzgar, tendemos a condenar. Así somos en la carne. Miserable de mí, dice Pablo. Miserable de mí, que vivo en un cuerpo de muerte. Le doy gracias a mi Cristo Jesús que eventualmente un día, cuando yo me muera, no más este cuerpo que nos fue dado desde el tiempo de Adán. Este cuerpo carnal, este cuerpo carnal que le encanta el pecado, fue dado desde el tiempo de Adán. Pero ya una vez que lleguemos al día final, en donde no más este cuerpo, entonces eventualmente el Señor nos da otro cuerpo que ya no va a estar, no va a atender a las cosas de este mundo, sino más bien al amor. Eventualmente lo vamos a entender todo y eventualmente lo único que va a permanecer es el amor. Entonces debemos de amar aquí. ¿Cómo voy a estar yo con mi vecino, mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija, mi sobrino, mi sobrina, mi compañero de trabajo? ¿Cómo vamos a poder estar juntos con el Señor si no podemos estar juntos aquí? Entonces lo único que va a permanecer es el amor. Entonces vamos a dar testimonio de que conocemos amor reconociendo el cuerpo de Cristo, hermanos. ¿Okay? Y en la medida que nosotros hagamos eso, vamos a ser felices ya en esta vida. La cruz no es pesada, hermanos, no es pesada. Se nos hace pesada entre más orgullosos somos. Pero ¿cómo yo le voy a pedir perdón si fue él o ella la que me ofendió? Bueno, humíllate y ve y, hermano, hermana, le debo algo, le ofendí en algo. Perdóneme si yo le ofendí en algo. No, que tú eres un desgraciado, en que no sé qué, pero dígame en que, perdóneme si yo le ofendí en algo, perdóneme. Muchas veces la gente no te lo va a decir. Vean por ustedes mismos, hermanos.
no dejen que otras personas, que aparte de que los ofenden, esos son los que nos hacen caer. Nos ofenden, pero Cristo dijo, perdonen. No solamente perdonen y bendigan. Eso está claro. Hagan eso y su fe aumenta. Así de simple. Así de simple. La fe aumenta en la medida que obedeces. El más grande, la fe más grande es la de Cristo, porque siempre obedeció a nuestro Padre Dios. Te doy gracias, Padre, porque tú siempre me oyes. Cuando resucitó a Lázaro, siempre me oyes. Entonces la fe crece con la palabra de Dios, pero también con la obediencia. Si nosotros escuchamos, pero no hacemos, dice Santiago, aún los demonios creen y tiemblan. Entonces debemos de oír y debemos de hacer. Y en la medida que hacemos, el Señor viene y nos da amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Eso es fe. Te va a crecer tu fe. ¿Ok? Que la paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.